en esta hermosa y bendecida tarde. Es bendecida esta tarde, hermanos. Y no solamente esta tarde es bendecida, sino que también usted y yo somos bendecidos por el Señor. Aleluya. Sintámonos regocijados por todo lo que Dios ha hecho con nosotros, hermanos. Gloria al Señor. Bien, hermanos, estamos viendo lo que es esta doctrina acerca de los fundamentos de la fe. Y estamos hablando la fe hacia Dios y estamos viendo una fe mal dirigida. Y cuando estamos hablando de una fe mal dirigida, estamos hablando que es cuando se deposita la confianza o se pone en primer lugar algo que no sea Dios o su palabra. Cuando nosotros nos desenfocamos y ponemos la mirada, ponemos nuestra confianza, ponemos todo nuestro empeño en algo que no es Dios y no es su palabra, esa fe está siendo mal dirigida, mal administrada por nosotros, porque nuestra fe debe de estar puesta en Dios y en su palabra santa. Si no está esa fe puesta en Dios, puesta en su palabra, es porque esa fe está siendo mal administrada por nosotros. Y hemos visto el día de ayer, si no me equivoco, no, antier, estuvimos viendo dos tipos de fe acerca de la fe mal dirigida en dos áreas. Una de ellas en las armas naturales. Muchas personas miramos que ponen su confianza en las cosas de este mundo, las armas naturales. Y miramos como el Salmo 44:6 dice: porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Sabemos que estos sabios, los hijos de Coré, escribieron este hermoso salmo donde decían ellos que ellos no confiaban en su arco, no confiaban en su espada, sino que confiaban en Jehová Dios de los ejércitos. Miramos que el arco y la espada eran medios de cacería, medio de podrían sobrevivir, cazaban esos animales para poder subsistir, y la espada también para poder defenderse de los enemigos. Pero ellos aún así dijeron: no confiaremos en esas armas naturales. Hermanos amados, miramos esos ejemplos, como David, el salmista dijo en el Salmo 121, verso 1: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Nuestro socorro no viene de las armas naturales. Para David, hermanos, en momento de guerra, en momento de batalla, las flechas y las lanzas volaban sobre su cabeza, y él escribió ese hermoso salmo, Salmo 23: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En medio de la batalla, David, la confianza no era el ejército que él poseía a su disposición. En medio de la batalla no eran los consejeros que estaban al lado de David. Claro que eran importantes, sino que sobre todas esas cosas, sobre el palacio, sobre la riqueza, sobre el ejército que Dios le había concedido para el pueblo, sobre todas esas cosas, la confianza estaba en Jehová Dios de los ejércitos. No eran las armas naturales. Miramos también una fe mal dirigida es puesta en los hombres de renombre en esta tierra. Y como dice el Salmo 146, verso 3: no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Muchas personas ponen su confianza en las personas terrenales. E incluso hay una gran cantidad de personas ponen su confianza, les decía, por ejemplo, en el gobierno. Otras personas ponen su confianza en las familias, y otras personas en los amigos, en las riquezas, en el negocio, en el trabajo, en cuantas cosas terrenales. Pero dijo el Señor en Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos,
vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Quién tiene, hermano, la respuesta para nosotros? Nuestro Señor Jesucristo. No son los hombres de este mundo, no son los príncipes de este mundo, no son las personas que nos puedan rodear. Hermanos amados, nuestra fe debe estar puesta en aquel que todo lo puede suplir en nuestra vida. Así que hoy vamos a ver la tercera en esta oportunidad, y es poner la confianza en sí mismo. Es una fe mal dirigida. ¿Qué dice? Vamos a la Biblia, Proverbios capítulo 28, versículo 26. Proverbios capítulo 28 y versículo 26. Proverbios capítulo 28, verso 26. Cuando lo tengas, se pueden poner en pie en reverencia a la palabra del Señor. Y damos lectura a este texto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice, amén. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Oremos por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este texto de tu palabra que hemos leído. Y yo te pido, Señor amado, en esta oportunidad, que nos venga ministrando a través de esta palabra en esta hora. Te pido por tu pueblo, Señor, que venga abriendo los oídos espirituales, que venga abriendo, Señor, y dando entendimiento a los corazones. Padre, clamo por tu palabra, Padre, Dios mío, que va a ser predicada, enseñada en esta hora, mi Dios. Aparta toda distracción en nuestra mente. Padre, se lo suplico en esta hora, en el poderoso nombre, en el nombre de Jesús. Reprendemos todo espíritu de las tinieblas, todo espíritu de distracción, todo espíritu de incredulidad en esta hora. En el nombre de Jesús, todo dardo de fuego del maligno sea derribado a través de la fe, a través del escudo de la fe en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Puede sentarse en esta hora. Una fe mal dirigida puede ser también otro ejemplo, confiar en sí mismo. Este Proverbios que hemos leído nos dice: el que confía en su propio corazón, dice que es necio. ¿Cómo es la actitud de una persona necia? Una persona que no se le puede aconsejar. No se le puede dar un consejo porque ya lo sabe todo. Esa es la actitud de una persona necia. Y dice: el que confía en su propio corazón, es decir, en sí mismo, es necio, dice la Biblia. Mas el que camina en sabiduría, dice la Biblia, que será librado. Hay muchas personas que hoy en día se pueden estar lamentando por una mala decisión. Quizás llegó el consejo a tiempo y no quisieron escucharlo. Y hoy se están lamentando. Porque muchas personas, incluso nosotros, podemos caer en ese gravísimo error de confiar en nosotros mismos, de confiar en nuestras habilidades, de confiar en mis talentos, de confiar en mi sabiduría, de confiar en mis propios conocimientos, de confiar en mis propias palabras, en mis propias convicciones. Pero nuestras justicias, dice la Biblia, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Las personas, hermanos, que se están lamentando hoy en día, lamentan no haber ponido atención o puesto atención cuando llegó el mensaje a tiempo. El que confía en su propio corazón es necio. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personajes bíblicos que confiaron en ellos mismos, hermanos, y al final, dice la Biblia, que fracasaron terriblemente. Uno de ellos, muy conocido como Sansón,
Personajes que confiaron en ellos mismos, desatendieron la palabra de Dios, la palabra de Jehová, y atendieron a su propio corazón. Una de las leyes era que así como una persona, así como Sansón y el pueblo hebreo, les era prohibido mezclarse con los filisteos. Pero Sansón fue muy liberal en su corazón, en sus pasiones, le dio rienda suelta a sus pasiones. Y al final, hermano, de estar coqueteando con una mujer llamada Dalila, fracasó. Hoy quizás no puede ser quizás el personaje de Dalila, quizás puede ser, hermano, un pecado. Y hablar de pecado es extenso. Puede ser una amistad, puede ser una conversación, puede ser una amistad prohibida, puede ser, hermanos, cualquier oferta que el mundo o Satanás puede estar ofreciendo a un cristiano, a una cristiana, que en vez de reprender, hermano, y poner un alto y decir no, están coqueteando en ese estilo de vida. Llegará el momento, hermano, que dará luz al pecado. Sansón pudo haber evitado, hermano, haber caído en ese pecado. Sansón pudo haber evitado. Tenía la autoridad, tenía la palabra de Jehová, no desconocía la palabra de Jehová, pero confió en su propio corazón. Hermanos, otro ejemplo muy gravísimo, muy grande. Bueno, aparte de Sansón, bueno, además de Sansón, ¿sabe usted cuál fue el final de Sansón, verdad? Se le fueron las fuerzas. La gracia de Dios se le apartó. Porque confió en su propio corazón. Otro ejemplo, hermanos, David. Era en el tiempo donde los reyes salían a la batalla, salían a la guerra, y David decidió quedarse en su palacio. Es momento, hermano, de estar velando como pueblo de Dios. Pero muchas veces el creyente está distraído con tantas cosas que le pueden rodear hoy en día. Que en vez de estar, como dice, al pie del cañón, que estar, como dice, bueno, siempre estar dispuesto a buscar la presencia de Dios, a escuchar el mensaje del Señor, se están distrayendo con distracciones que el enemigo está poniendo hoy en día en este sistema que estamos viviendo. Parece que es más placentero, ¿verdad? Las ofertas y todo lo que nosotros podemos ver o rodear, estar rodeado, nos parece más bueno que al venir a la iglesia, nos parece más bueno que poder escuchar la palabra, nos parece más bueno que venir y doblar rodillas, me parece más bueno quedarme en mi casita y no venir a la vigilia, no venir al ayuno. Hermanos, parece más bueno las cosas que nos pueden estar rodeando. Y eso, hermanos, a la postre va a traer gravísimos problemas para el creyente que está confiando en su propio corazón. Usted ya sabe la historia que le pasó a David. Cuando nosotros, hermanos, nuestra mente está desocupada y no está ocupada, hermanos, lo que deberíamos de estar como pueblo de Dios, que es siempre la obra del Señor. Como dijo el Señor, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Cuando no está el Señor en el centro de nuestra vida, Satanás, hermanos, se aprovecha porque es una puerta que nosotros mismos le abrimos. David le abrió la puerta para que él entrara y mire, le puso la oferta frente a sus ojos. Y lo mismo, en vez de reprender, hermanos, ese pecado que estaba enfrente de sus ojos, cedió a la tentación. Porque confió en su propio corazón. Y usted ya sabe el final, lo que ocasionó ese gravísimo pecado.
Incluso Betsabé, cuando quedó encinta, su bebé, hermano, le fue quitado. Porque las consecuencias del pecado siempre llegan, hermano. Y ahí podemos enumerar una gran lista de personajes bíblicos que confiaron en su propio corazón, pero que al final fracasaron terriblemente. Aunque se arrepintieron, ¿verdad? Pero siempre las consecuencias llegaron para su vida. El que confía en su propio corazón es necio. Tal vez ahora, hermanos, podemos estar confiando en nuestras propias habilidades, poder confiar en nuestros propios talentos, poder confiar en nuestros propios conocimientos, poder confiar en las cosas que nosotros podemos hacer, cualquier cosa. Eso, hermano, es confiar en nuestro propio corazón. Así como esos hombres, esos personajes bíblicos que, hermanos, confiaron en su propio corazón y fue terriblemente, hermanos, las consecuencias para su vida, así también, hermanos, hoy en día no es la excepción. Si nosotros confiamos en nuestro propio corazón. Hay que manejar, hermanos, un equilibrio cuando decimos acerca de confiar en uno mismo, en sí mismo. No hay que actuar de una manera arrogante, engrandeciéndome, ni autosuficiente, ni tampoco hay que actuar de una manera de autodenigrarse o desacreditarse o eliminarse a uno mismo. Hay que manejar un equilibrio. Porque si subimos muy alto, así también Dios se va a encargar de bajarnos. Y tampoco estemos muy abajo, hermanos. No, hay que manejar un equilibrio en esto. Hay que manejar un equilibrio en esto. Hay un contraste entre el sabio y el necio. Para muchos, el que es independiente es una persona inteligente, es una persona que sabe todo, el que puede sobrellevar todo, el que puede defenderse él mismo o ella misma. Y dice, bueno, no necesito de ayuda, yo puedo sobrellevar esto. Y puede ser nosotros mismos como cristianos, hermano. ¿Y sabía usted que cuando nosotros nos guardamos las cosas en nosotros y no buscamos ayuda, tarde que temprano ese vaso se va a llenar y nos vamos a ahogar? Hermanos, hay un contraste en esto entre el sabio y el necio, porque hoy se está manejando ahora con autodependencia, que podemos sobrellevar las cosas nosotros solos, cuando realmente nosotros solos no podemos hacer nada, dice el Señor. Sin mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Podemos, hermanos, tener grandes habilidades. Podemos estar, hermanos, ser ministrados por el Espíritu Santo con tremendos dones, con tremendas habilidades, con tremenda destreza. Dios lo puede bendecir, la puede bendecir. Pero el peligro sería independizarnos por lo que nosotros podemos tener. Eso sería caer en autosuficiencia y sería un gravísimo horror, porque Dios se nos apartaría. Cuando confiamos nosotros en nuestras propias habilidades, porque el punto es confiar en sí mismo. Y como dice el proverbio, el que confía en su propio corazón es necio. Hay ya visto usted a los niños que quieren hacer algo, quizás levantar algo pesado o hacer algo quizás peligroso. Y viene usted como padre y le dice, por favor no vayas a hacer eso porque no lo puedes hacer. Y dice, papi, yo puedo hacerlo. Cuando nosotros sabemos que no es así. No pueden hacerlo.
porque no están preparados para eso. Muchas veces nosotros podemos caer en ese error, que podemos sobrellevar las cosas nosotros solos, cuando realmente solos no podemos, hermano. Y mire, el tiempo que estamos viviendo son tiempos apremiantes, donde se necesita depender hoy más que nunca de Dios, hermano. Depender absolutamente de Dios. Aunque, hermanos amados, seamos bendecidos. Ya ha visto usted muchos creyentes que cuando Dios les responde, los bendice, y bueno, Dios los bendice, de repente ya no vienen a la iglesia. Se están autodependizando ellos mismos, cuando realmente sería todo lo contrario, de buscar más la dependencia de Dios. Hoy es común en las congregaciones, hermano, hoy es común que se acercan los miembros a la iglesia y le dicen al pastor: pastor, mire, yo voy a deponer mis privilegios porque no me queda tiempo. Hoy es común ver eso en las congregaciones. Y ver personas predispuestas para la obra del Señor, hermano, eso es muy escaso. Porque estamos viviendo en una sociedad altamente independiente de Dios. Hermanos, hoy más que nunca tenemos que buscar más de Dios, hermano. Hubo un hombre en la Biblia, un hombre dotado, hermano, de mucho conocimiento, fariseo, ciudadano romano y judío y de la tribu de Benjamín. Fariseo, celoso de la ley, perseguidor de la iglesia, instruido a los pies de Gamaliel, un altamente erudito de aquella época, que había recibido después de su llamamiento, un hombre que había recibido muchas revelaciones. Un hombre que había sido usado por el Señor, y él había visto aún los muertos resucitar, aún los enfermos sanar, aún los paralíticos andar, los mudos hablar. Y ese hombre dijo: hermanos, no lo pretendo, o no pretendo haberlo alcanzado ya todo, ni que ya sea perfecto. Eso se llama dependencia de Dios. Pero, hermanos amados, creernos, hermanos, independientes de Dios por algo que hemos recibido, sería, hermano, el peor fracaso de nosotros. Yo les aseguro que esto aquí estuviera, hermanos, si fuéramos realmente dependientes de Dios, esto estuviera aquí, este lugar estuviera aquí a rebalsar, hermano. Si en verdad hubiera dependencia de Dios. Si en realidad hubiera dependencia de Dios. Hermanos, hay algo que se aconseja en la Biblia, y es: busquemos ayuda. No nos ahoguemos nosotros solos. No seamos independientes. Siempre vamos a necesitar una mano ayuda, hermano. Yo tengo al Señor, tengo a su palabra, pero siempre voy a necesitar un consejo de parte de usted y de parte de otro consiervo. Siempre voy a necesitar un consejo. Siempre voy a necesitar, hermano, que alguien me guíe. Siempre voy a necesitar que alguien me instruya, porque no lo pretendo verlo alcanzado ya todo. Admiramos, hermanos, a las personas que son independientes, que saben lo que quieren, luchan por ello y lo logran. Admiramos al tipo de personas. Confían solo en ellos. No piden y no dan consejos a nadie.
Y pueden llegar a la cima, claro que sí, por sus propios medios. Lo pueden lograr. Pero hermano, eso sería un contraste con el estilo de vida de Dios. Porque Dios es diferente a eso. Dios es muy diferente a eso. El Señor siempre enseñó acerca de la unidad. El Señor enseñó muchísimo acerca de la unidad. Y no solamente lo enseñó, sino que lo demostró con su ejemplo. Él siempre, hermanos, fue dependiente de Dios, Padre. Y era la sabiduría andando, hermanos. Era el verbo hecho carne. Hermanos, y para que, así como Jesús, para que un judío pudiera tener parte y dar lectura dentro de una sinagoga, tuvo que haber sido instruido en una de las escuelas, en un proceso, hermanos, como pasaron todos los fariseos, para tener derecho a pararse enfrente de allá de una congregación, allá lo que es en una sinagoga. ¿Por qué los fariseos trataban de acusarle? Siempre trataban de acusarle y no podían. ¿Por qué? Porque Jesús había cumplido todos los requisitos, como un judío. ¿Qué significa eso? Jesús, hermano, se adaptó, se humilló. Él no vino y dijo, yo soy Dios, tienen que adorarme y yo no necesito de ustedes, no necesito pasar este proceso. No, Él lo aceptó, hermano, se involucró en todo eso. Y por eso, hermano, encontramos en Lucas, cuando dijo el Señor, ¿verdad? Le dieron el libro del profeta Isaías y Él lo leyó enfrente de todos. El ministro le dio ese libro al Señor y lo leyó, dijo él, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y dice que terminado esas palabras, enrollando el libro, se lo dio al ministro. Para que él tuviera el acceso a eso, tuvo que haber pasado todo el proceso como de un judío normal. Eso se llama, hermano, humillarse, ser dependiente. Jesús no solo lo enseñó, sino que demostró con su ejemplo acerca de la unidad, hermanos. Dice la Biblia, uno de los salmos, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Nótese, muestra la palabra juntos y en armonía. Aquí pueden haber muchos instrumentos, puede haber el teclado, está la guitarra, puede haber un bajo, puede haber una batería y puede haber otros instrumentos. Están juntos aquí. Pero la armonía se da cuando empiezan a sonar y todos se ensamblan y se oye hermoso, bellísimo. Esa es armonía. Podemos estar todos juntos aquí, ¿verdad? Pero si no estamos todos en armonía, Dios no envía la bendición, hermano. Mire, ese es un principio de unidad. Cuando está una iglesia unida, dependiente de Dios, hermanos amados, allí envía Dios la bendición. Allí envía Dios la bendición. Pero quiere que la presencia de Dios se aleje de nosotros. Cada uno agarremos nuestro propio camino y se dará cuenta, hermano, que la presencia de Dios se aleja. Contristamos al Espíritu Santo. Una persona no puede conocer el fruto de su vida, ni predecir las circunstancias de sus decisiones con seguridad. ¿Sabe por qué? Porque se va a equivocar. Nosotros como seres humanos nos equivocamos. Dice Isaías 55:9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Hermanos, no podemos nosotros predecirlo todo. No.
Siempre tendemos como personas finitas que somos, tendemos a fallar, a fracasar, hermano, tendemos a eso. Pero cuando somos un pueblo dependiente de Dios, un cristiano dependiente de Dios, un cristiano que está unido a la palabra, está unido a Dios, comprende el principio de la unidad, de la dependencia y no confía en sí mismo, es un creyente, hermanos, que Dios siempre lo va a sacar en victoria. Siempre lo va a sacar en victoria. Una iglesia unida, dependiente de Dios, siempre Dios la va a sacar en victoria. Sí. Dice Proverbios 14:12, un proverbio muy conocido: hay camino que al hombre, oiga cómo dice el proverbista, le parece derecho. O sea, a su parecer es derecho. En su punto de vista es derecho. En su forma de pensar le parece derecho. ¿Y qué dice el proverbista? Al final es camino de muerte. El confiar en uno mismo, como dice el salmo, el proverbio que leíamos al inicio, ¿verdad? El que confía en su propio corazón es necio. Y hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Cuando tomamos una mala decisión y no consultamos a nadie de esa decisión, ni consultamos a Dios, ni consultamos con nadie de alguien que nos pueda ayudar, al final, hermanos, podemos fracasar. El que confía totalmente en sí mismo está destinado al fracaso, hermano. Encontramos en la Biblia ayer un hombre llamado Nabucodonosor, que confió en sí mismo, confió en su posición como rey. Y él dijo, se paró enfrente del palacio de la gran ciudad de Babilonia, hermoso, y era famoso por sus jardines colgantes y una gran espléndida, hermano, hermosura de construcciones de Babilonia de aquella época, un imperio fuerte. Y él se para, ese hombre, dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he fabricado con la fuerza de mi poder? No había terminado de decir esas palabras y dice la Biblia que lo mandó a comer zacate con los animales, con las bestias. El que confía en sí mismo está destinado al fracaso. En Lucas capítulo 18, verso 11, encontramos un ejemplo también de una persona que confió en sí misma. Y el Señor la rechazó totalmente. Un fariseo. Dice la Biblia en Lucas 18:11, el fariseo puesto en pie para que lo vieran, oraba consigo mismo. Mire, hermano, esto puede suceder, esto de la autosuficiencia puede suceder entre nosotros aquí también, y eso no se puede ver, ¿verdad? ¿Qué está indicando aquí? Ser más o querer ser más espirituales que otro hermano. Creernos más super espirituales que mi hermano, que mi hermana. Eso, hermano, es pecado delante de Dios. Este fariseo, hermano, se paró, se puso en pie y dice que oraba consigo mismo. Y dice la Biblia, en el verso 13, bueno, usted ya sabe, ¿verdad? El versículo 11, donde dice el fariseo, ¿verdad? Que oraba consigo mismo, Señor, te doy gracia, porque no soy como este publicano, no soy como los otros pecadores. Oro cuantas veces, hago ayuno tantas veces, vigilo tantas veces. Oiga, y ese fariseo hasta diezmaba, hermano, dice la Biblia.
ofrendaba, hermano, daba buenas ofrendas. Pero tenía un problema, hermano, que era autosuficiente, que era arrogante y se creía más importante que su hermano que estaba a la par. Y como Dios en todo se fija, ¿verdad? Nos tiene bien controlados. Él es omnisciente. Él, antes que salga nuestra palabra a nuestra boca, Él ya la conoce, Él ya la sabe. Y no nos podemos esconder del Señor. Él sabe las intenciones de nuestro corazón. Usted me puede engañar a mí, yo lo puedo engañar a usted, pero a Dios nadie le puede engañar. Miren, si hay personas en las congregaciones que entran por la carne nada más, hermano, buscando algo. Otras personas que buscan nada más protagonismo, queriendo ser alabado o ser importante del grupo. Sucede eso, hermano. Sucedía en el tiempo del Señor, claro que sí. Este fariseo de Lucas 18:11 era uno de ellos. Pero dice el versículo 13 del capítulo 18 de Lucas que había este hombre, el publicano. ¿Y cuántos nos queremos identificar como este publicano, hermano? Yo soy el primero. Y le pido al Señor identificarme como este hombre. Dice el verso 13, mas el publicano estando de lejos. Oiga, tenía reverencia este hombre. Tenía temor de Dios, hermano. No se creyó importante que el fariseo, no. Dice que este publicano estando de lejos no quería, dice la Biblia, ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Y eso vio Jesús. Y dijo el Señor a sus discípulos y les hizo una pregunta. ¿Cuál de estos dos, les dijo el Señor, se fue justificado para su casa? ¿Quién de esos dos llevó la bendición del Señor? ¿Qué dijo Jesús? Te aseguro, le dijo el Señor, les aseguro que hablando del publicano, se fue justificado. Mas el fariseo no se fue justificado. Estamos, hermanos, hablando de la fe mal dirigida, y uno de ellos puede ser confiar en uno mismo. Y eso ante los ojos de Dios es pecado. ¿Cuál es el antídoto entonces? ¿Cuál es la medicina para hermano, de la confianza en sí mismo? Es fácil, hermano. Depender cada día más de Dios. Depender cada día más de Dios. Depender cada día más de su palabra, de su presencia. Por eso estamos aquí escuchando su palabra. Por eso estamos aquí y venimos aquí a adorarle, derramar nuestro corazón delante del Señor y decir como este publicano dijo: Señor, sé propicio de mí, pecador. Señor, no soy digno ni siquiera mirar hacia el cielo. Señor, mirate, hice esto, cometí esto. Señor, estoy haciendo esto. Señor, sé que ante tus ojos no te agrada, Señor. Eso es depender de Dios, hermanos. Señor, perdóname, mira, dije esto y cometí esto. Señor, perdóname, limpiame, lavame, escribí mi nombre en el libro de la vida. Me reconcilio contigo, Señor. Y en gratitud vengo a levantar un altar de adoración, adorarte y exaltar tu bellísimo nombre. Ese es el antídoto para la confianza en uno mismo. Depender cada día más de Dios. Dios les bendiga a todos. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, te damos por su grande amor y misericordia, Dios. A tu nombre sea toda la gloria, Señor. Señor amado, bendiga la vida cada día más de tu pueblo, Señor. Bendiga, Señor, cada familia representada en esta hora, Dios.
Señor, como dice tu palabra, el necio confía en sí mismo, el sabio se pone a salvo. Señor eterno, a tu nombre sea toda la gloria. Bendiga, Señor, cada uno de nosotros que estamos acá presentes. Ayúdanos, Señor, de la autosuficiencia. Ayúdanos, Señor amado. Ayúdanos a no caer, Señor, en ese pecado. Padre, ayúdanos a no caer, Señor, en el confiar en uno mismo. Queremos confiar solamente en ti y ser dependientes de ti, Señor, porque comprendemos, como tú dijiste, Señor, sin mí nada podéis hacer. Señor, queremos depender cada día más de ti, Señor. Señor, gracias por todo lo que tú nos has dado y has hecho por nosotros, dándonos ejemplo acerca de la dependencia, Señor, de Dios Todopoderoso. Gracias, mi Dios, bendiga la vida de tu pueblo, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos, hermanos. Queda nuestro hermano con nosotros.